Buenos días compañeros, en este video abordaré el tema del proceso de embutido de láminas de metal, el cual será presentado por mí, Miguel Ángel, para la materia de conformado mecánico. Durante esta presentación exploraremos a detalle los aspectos fundamentales del embutido de láminas de metal. Hablando sobre los procesos de conformado mecánico, los cuales se dividen en deformación primaria, también conocida como masiva, y deformación secundaria enfocada en chapa. La deformación primaria implica la transformación a gran escala de materiales mediante una técnica como es el forjado, el laminado, la extrusión, el trefilado de alambre y barras. Estos procesos se emplean para fabricar componentes de gran tamaño, caracterizándose por un flujo de material significativo y una deformación plástica considerable. Ejemplo de estos procesos incluyen la conformación masiva y la deformación severa. En contraste, los procesos de deformación secundaria se centran en la conformación de materiales de chapa. Estas operaciones suelen llevarse a cabo a menor escala que las de las deformaciones primarias, enfocándose en dar forma y tamaño a láminas de materiales. Un ejemplo de otros procesos es la flexión por frenado, la embutición profunda, el hilado, el cizallamiento, el martillado de caída, entre otros. El trabajo metálico de láminas implica operaciones de corte y formado en láminas delgadas de metal, con espesor típico entre los 0.4 y 0.6 milímetros. Cuando el espesor supera los 6 milímetros, se le denomina como placa en lugar de lámina. Este material se produce mediante el laminado. La importancia comercial de trabajar con las láminas es significativa, ya que se utilizan en una gran variedad de productos industriales y de consumo, como es la carrocería de vehículos, los aviones, equipos agrícolas y muebles, entre otros. Las láminas metálicas se caracterizan por su alta resistencia, precisión dimensional, buen acabado superficial y bajo costo. La mayoría de los procesos se realizan a temperatura ambiente, también conocida como trabajo en frío, excepto cuando el material es grueso, frágil o la deformación es significativa. Estos son los casos usuales de trabajo en caliente debajo de la temperatura de cristalización, más que trabajo en caliente por encima de esta temperatura. Las tres grandes categorías de los procesos de laminado metálico son el corte, el doblado y el embutido. El corte se usa para separar láminas grandes en piezas menores, para cortar un perímetro o hacer agujeros de una pieza. El doblado y el embutido se usan para transformar láminas de metal en piezas de forma especial. Para facilitar la producción en masa, las láminas se introducen en las prensas en forma de tiras o rollos. Se utilizan términos como el troquelado o el estampado para referirse a los productos hechos de lámina. El embutido es una operación de formado de láminas metálicas que se usa para hacer piezas de forma copada, de caja y otras formas huecas más complejas. Se realiza colocando una lámina de metal sobre la cavidad de un troquel y empujando el metal hacia la cavidad de este con un punzón, como se muestra en la imagen. La forma debe de aplanarse contra el troquel con un sujetador de formas. Las piezas comunes que se hacen por embutido son las latas de bebidas, los casquillos de munición, lavabos, utensilios de cocina y piezas para carrocería de automóviles, entre otros. Se embute un disco de diámetro dB dentro de un troquel por medio de un punzón de diámetro dP. El punzón y el troquel deben tener un radio en las esquinas determinado por RP y RD. Si el punzón y el troquel tienen unas esquinas agudas, es decir, RP y RD es igual a 0, se realizará una operación de perforado de un agujero en lugar de una operación de embutido. Existe una separación entre el punzón y el troquel que es conocido como C. Esta es aproximadamente 10% mayor que el espesor del material en embutido. El punzón aplica una fuerza hacia abajo, conocida como F, para realizar la deformación del metal, y el sujetador de piezas o de formas aplica una fuerza de sujeción hacia abajo, conocida como FH, como se muestra en el diagrama.
En esta ecuación podemos ver la fuerza de embutido, que está determinada por el valor de pi, el diámetro de la forma inicial, el espesor original de la forma y también la resistencia a la tensión, todo esto multiplicando por el cociente de la división del diámetro de la forma inicial y del punzón menos 0.7, que es un factor de corrección para la fricción. Básicamente esta ecuación lo que nos da es la fuerza máxima de operación que se realiza en el proceso de embutido. La fuerza de sujeción va a estar determinado por la resistencia a la afluencia de la lámina del metal, que en este caso es considerada como 0.015 por la porción del área de la forma inicial, que será sostenida por el sujetador, que básicamente es la resta del diámetro inicial de la pieza al cuadrado menos el cuadrado de la suma del diámetro del punzón más 2.2 veces el espesor inicial de la pieza más 2 veces el radio de la esquina del troquel. La fuerza de sujeción es un factor importante en la operación de embutido porque es como una primera aproximación de este valor de la fuerza. Hablando sobre el proceso de deformación, conforme el punzón se recorre hacia abajo hasta una posición final, la pieza de trabajo experimenta una serie compleja de esfuerzos y deformaciones al tomar gradualmente la forma definida por el punzón y la cavidad del troquel. Las etapas en el proceso de deformación se pueden ilustrar en esta imagen. Hablando un poco ya sobre cada una de las partes del proceso, en esta primera parte es cuando el punzón empieza a empujar la pieza de trabajo, sometiendo al metal a una operación de doblado. La lámina es doblada simplemente sobre la esquina del punzón y la esquina del troquel, como se ilustra en esta primera imagen. En esta segunda etapa del proceso, el perímetro exterior de la forma se mueve hacia el centro en esta primera etapa, pero solo ligeramente. A medida que el punzón avanza, ocurre una acción de enderezado del metal que fue previamente doblado sobre el radio del troquel, como podemos observarlo en la imagen. En esta tercera etapa, en el proceso de conformado, al bajar el punzón, el metal en el fondo de la copa y a lo largo del radio del punzón también desciende. Sin embargo, el metal que se había doblado sobre el radio del troquel debe enderezarse para permitir su entrada al espacio y formar la pared del cilindro. Para lograr esto se requiere más metal, el cual se extrae del borde exterior de la forma original. Este metal externo se jala o embute hacia la apertura del troquel, reemplazando al metal que anteriormente se había doblado y enderezado para formar la pared del cilindro. En este proceso de embutido es común utilizar lubricantes o compuestos para reducir la fuerza de fricción. Además de la fricción, se produce compresión de las pestañas exteriores de la forma. A medida que el metal de esta parte de la forma se estira hacia el centro, el perímetro exterior disminuye. Debido a que el volumen del metal permanece constante, el metal se comprime y se hace más grueso al reducirse el perímetro. Esto ocasiona frecuentemente el arrugamiento de la brida remanente de la pieza o de la forma, especialmente cuando la lámina es delgada o cuando la fuerza de sujeción es demasiado baja. Esta condición no puede corregirse una vez que ocurre. Esto lo podemos observar en la imagen. En esta parte del proceso, el movimiento progresivo del punzón hacia abajo ocasiona la continuación del flujo del metal causado por el estirado y la compresión que se ha descrito previamente. Ocurre además ciertos adelgazamientos de las paredes del cilindro, como se observa en la imagen. A la fuerza aplicada en el punzón se opone la del metal en forma de deformación y fricción durante la operación. Una parte de la deformación involucra estiramiento y adelgazamiento del metal al ser jalado sobre el borde de la apertura del troquel. En una operación exitosa de embutido puede ocurrir hasta el 25% de adelgazamiento, la mayor parte cerca de la base de la copa. De las variables importantes que tenemos en el proceso de embutido son tres, que es la relación de embutido, la reducción y relación de espesor al diámetro, de las cuales estaremos hablando más adelante.
Como una de las primeras variables importantes tenemos la relación de embutido, conocida como DR, que básicamente es la relación entre el diámetro de la forma inicial y el diámetro del punzón. La relación de embutido proporciona un indicativo de la severidad de un determinado proceso de embutido. A mayor relación tendremos una mayor severidad de la operación. Un límite superior aproximado de esta relación de embutido es un valor de 2.0. El valor limitante real para una operación depende tanto del radio de las esquinas en el punzón y el troquel, conocidas como RP y RD, de las condiciones de fricción, de la profundidad de embutido y de las características de la lámina del metal, como puede ser la ductilidad y el grado de direccionalidad de las propiedades de resistencia en el metal. Esta segunda variable importante en el proceso de embutido es la reducción, también conocida como R minúscula. Está vinculada con la relación de embutido y su valor debe ser menor que 0.5 y básicamente es el cociente de la división de la resta tanto del diámetro inicial de la pieza menos el diámetro del punzón entre el diámetro inicial de la pieza. La tercera variable importante en el proceso de embutido es la relación de espesor al diámetro, cuyo valor en porcentaje es recomendable que sea mayor que el 1%. Conforme decrece esta relación, aumenta la tendencia al arrugamiento. En el proceso de embutido podemos obtener diferentes defectos en la pieza. Aquí podemos observar 5 de los cuales estaremos hablando a continuación. Uno de los primeros defectos que podemos obtener en la pieza es el arrugamiento en la brida o pestaña. El arrugamiento en una pieza embutida consiste en una serie de pliegues que se forman radialmente en la brida no embutida de la pieza de trabajo, debido al pandeo por compresión, y esto lo podemos observar en la imagen. Continuando con los defectos que podemos obtener en este proceso de embutido, tenemos el arrugamiento en la pared, que básicamente es un resultado que se obtiene debido al primer defecto que estuvimos hablando. Si la brida arrugada se embute en el cilindro, estos pliegues aparecerán en la pared vertical del cilindro. Otro de los defectos que podemos obtener en el proceso de embutido es el desgarramiento. Este defecto consiste en una grieta que se abre en la pared vertical, usualmente cerca de la base de la copa embutida, debido a altos esfuerzos en la tensión que causan el adelgazamiento y la rotura del metal que está en esta región. Este tipo de falla puede también ocurrir cuando el metal se estira sobre una esquina afilada del troquel. También podemos obtener el defecto del orejeado. Esta es la formación de irregularidades, también llamadas como orejas, en el borde superior de la pieza embutida, causada por anisotropía en la lámina del metal. Si el material es perfectamente isotrópico, no se formarán las orejas. Por último tenemos los rayados superficiales. Pueden ocurrir rayados en la superficie de la pieza embutida si el punzón y el troquel no son lo suficientemente lisos o si no hay una lubricación suficiente en el proceso de embutido. También existen otros tipos de embutidos aparte del que estuvimos hablando a lo largo del video, como es el proceso de reembutido, el proceso de embutido sin sujetador y el proceso de embutido inverso, de los cuales estaremos hablando a continuación. Para el proceso de reembutido, si el cambio de forma que se requiere del diseño de la pieza es demasiado severo, es decir, que la relación de embutido es demasiado alta, el formado completo de la pieza puede requerir más de un paso de embutido. Al segundo paso de embutido y a cualquier otro posterior, si se necesita, se le va a llamar reembutido. En la figura podemos observar la operación de reembutido. Cuando el diseño de la pieza requiere una relación de embutido demasiado grande que impida formar la pieza en un solo paso, se puede ejecutar la siguiente sugerencia, que está establecida por
por la bibliografía, que en el primer paso la reducción máxima de la formación inicial debe ser entre los 40 y 45%, para el segundo reembutido la reducción máxima debe ser del 30% y para el tercer reembutido la reducción máxima debe ser de 16%. Otro de los procesos de embutido puede ser sin sujetador. Una de las funciones principales del sujetador consiste en prevenir el arrugado de la brida mientras se embute la pieza. La tendencia al arrugamiento se reduce al aumentar la relación entre el espesor y el diámetro de la forma inicial. Si la relación es lo suficientemente grande, se puede alcanzar un embutido sin necesidad de un sujetador, como lo podemos observar en la imagen. La condición limitante para el proceso de embutido sin sujetador se puede estimar por la expresión de la resta del diámetro de la pieza inicial menos el diámetro del punzón tiene que ser menor a 5 veces el espesor de la pieza inicial. Y por último, de los procesos que se pueden realizar por embutido es el embutido inverso, en donde se coloca una pieza embutida hacia abajo en el troquel y una segunda operación de embutido produce una configuración como la que se puede observar en la imagen. Para finalizar el video podemos hablar sobre las conclusiones del proceso de embutido. El embutido de metales es un proceso esencial en la fabricación de piezas como son con forma compleja. Se utiliza para crear productos como son las latas, casquillos y componentes de automóviles, mediante la aplicación de fuerzas sobre láminas metálicas en un troquel. La calidad del embutido depende de variables como es la relación de embutido, la reducción, la relación espesor-diámetro y la fuerza de sujeción. La comprensión detallada de estos factores es crucial para evitar defectos en las piezas y garantizar la eficiencia de la producción. En general, el embutido juega un papel fundamental en la manufactura de amplia gama de productos industriales y de consumo.